Bueno, lo que sigue para implementar en el proyecto es la lectura analógica de los sensores. Hasta ahora lo que hemos hecho es usar pines de entrada-salida del micro y leerlos de forma digital, es decir, directamente. Nuestro QRD nos entrega cierto voltaje. Dependiendo de si se encuentra sobre una superficie blanca o negra, el voltaje está muy cercano a 0 volts para un color y muy cercano a 5 volts para el otro. Entonces, el valor cercano a 0 volts, al leerlo como entrada digital, lo tomamos como un cero lógico, mientras que el valor cercano a 5 volts se toma como un 1 lógico. Los estados ceros y unos nos sirven para calcular el error dependiendo de dónde se encuentre la línea. Pero en algún momento nos vamos a encontrar con que los voltajes varían. Esto pues principalmente por la iluminación, que puede estar variando dependiendo de dónde se encuentre el robot. Y puede llegar a variar tanto que el micro sea incapaz de distinguir entre los estados lógicos ceros y unos. ¿A qué me refiero? Bueno, el datasheet del microcontrolador que estamos usando nos dice que los pines de entrada-salida, que también sirven como canales de ADC, donde estamos conectando nuestros sensores, son del tipo TTL. Significa que tienen estos voltajes. Entre 0 y 0.8 volts se toman como 0 lógicos. Entre 2 volts y 5 se toman como 1 lógico. Pero ¿qué pasa con los voltajes entre 0.8 y 2 volts? Bueno, pues esos voltajes nos generan estados indeterminados, o sea que no necesariamente son ceros o unos. Y eso pues nos va a generar a su vez comportamientos impredecibles, y eso no nos va a servir para el control del, del proyecto. Lo que comúnmente se hace en seguidores como los triciclos, por ejemplo, es meter un comparador entre el sensor y el circuito de control. ¿Esto para qué? Bueno, el sensor nos entrega valores de voltaje entre 0 y 5, pero puede pasar lo mismo, que no se definan bien los niveles lógicos ceros y unos. Entonces lo que se hace es un comparador con la referencia variable, que por ejemplo vamos a imaginarnos que varió la iluminación, entonces tal vez nuestro sensor en donde nos debería dar 0 nos está dando 1.5 volts, y donde nos debería dar 5 volts nos está dando 4.7 volts. Entonces la referencia se coloca en 1.5 volts. Todos los voltajes que estén entre 0 y 1.5 volts saldrán como 0, y todos los voltajes que sean mayores a 1.5 volts saldrán como 5 volts. Entonces ya se está definiendo perfectamente los valores ceros y unos, y ya no habría ninguna bronca al meterlos al circuito de control. Se puede hacer algo muy parecido, pero utilizando el ADC. ¿Cuál es la ventaja? Que no metemos más hardware, o sea, no tenemos que colocar un, un amplificador operacional en su modo de comparador, y nos ahorramos esa parte. Entonces, para utilizar el ADC vamos a hacer el siguiente procedimiento. Vamos a tener nuestro sensor, que igual nos está variando de 0 a 5 volts. Dependiendo de cómo configuremos el ADC, ya sea a 8 bits o a 10 bits, nos va a estar almacenando un valor de entre 0 y 255 o 0 y 1023. Entonces, lo primero que vamos a hacer es leer el voltaje que nos está entregando el sensor. Lo vamos a almacenar el resultado de la conversión analógico a digital en una variable. Esa variable nos va a servir para hacer un comparador, pero por software. Entonces, dependiendo si y el comparador va a tener cierta referencia, que va a ser nuestro umbral para poder definir los valores ceros y unos. Entonces, si el valor que estamos leyendo del sensor es menor o igual a nuestra referencia, pues lo vamos a tomar como que estamos leyendo un 0. Pero si es mayor a nuestra referencia, pues lo vamos a tomar como un 1. Y eso ya no nos va a generar ningún problema en el control. Bueno, el código en C18 es bastante sencillo. Primero incluimos las librerías del microcontrolador y del convertidor analógico a digital. Tenemos toda nuestra palabra de configuración como ya la teníamos anteriormente. Vamos a utilizar tres variables, una que sea nuestro umbral o nuestra referencia, una variable para almacenar la lectura analógica y otra variable para almacenar el estado digital. Vamos a tener todo dentro de la función principal. Entonces ya fijamos, le ponemos el valor necesario al registro OSCOM para configurarlo con oscilador interno a 4 MHz como ya lo teníamos. Colocamos todo el puerto A como entradas y lo limpiamos. Esta parte es la inicialización del convertidor analógico a digital, como también ya la teníamos en el programa que habíamos estado manejando.
y colocamos la variable umbral con un valor de 512. Como estamos configurando el convertidor analógico digital a 10 bits, nos va a estar entregando valores entre 0 y 1023. Lo que va a estar haciendo el programa es algo muy sencillo. Vamos primero a seleccionar el canal 0 para la conversión, que es el AN0 correspondiente al puerto A, el primer bit. Después vamos a hacer la conversión en esta parte. Después de que se hace la conversión, se almacena el resultado en la variable lectura analógica. Y aquí es la parte de la comparación. Si el valor que nos arrojó el ADC es menor o igual al umbral, el estado digital es 0. De lo contrario, el estado digital es 1. Para poder comprobar el programa, lo simulamos. Entonces, bueno, algo importante, hay que cargar aquí en la extensión COF. Y listo. Bueno, aquí tenemos el programa, empezamos desde la función principal. Hacemos toda la configuración del ADC. Fijamos la variable umbral a 512, aquí vemos cómo cambia. Y bueno, entramos aquí, estamos seleccionando el canal 0 de conversión analógico digital y se realiza la conversión. Ahora se lee el resultado en lectura analógica. Como aquí vemos, estamos leyendo 3.43 volts, que equivalen a un valor entre 0 y 1023 a 701. Entonces, como nosotros tenemos fijado el umbral a 512, vamos a preguntar si es menor o igual al umbral, o sea 701 es menor o igual a 512, pues no. Entonces el valor de estado digital se va a quedar en 1, porque estamos por encima del umbral. Pero si ahora bajamos el potenciómetro y volvemos a hacer la simulación, vemos como estado digital pasó a 0. ¿Por qué? Porque el voltaje de 1.47 volts equivale a un 301, que es menor al umbral 512. Entonces el estado digital va a entrar en este caso, el programa va a entrar en este caso, y estado digital ahora va a ser igual a 0.